Buenos días, doctor Bolívar Burgos, ¿cómo está? Bien, bien. Buenos días a todos. Bueno, doctor, Licenciada y a su eh, querido audiencia. le quería preguntar, porque todos los días el Departamento de Salud da a conocer las estadísticas y los renglones en donde poco a poco han ido aumentando los casos del COVID-19. Y desde marzo para acá, pues hemos visto un incremento en casos de niños que les ha dado COVID. ¿Cómo se presentan, cómo se han presentado este tipo de casos en Puerto Rico si los comparamos con los casos de COVID en pediátricos que se han dado en otras jurisdicciones? Bueno, el COVID, lo que pasa es que en niños, el niño pues aparentemente pues tiene una inmunidad un poquito diferente. Aparentemente no, que el niño tiene una inmunidad un poco diferente. Y los síntomas de presentación son usualmente más leves y son diferentes al adulto. Usualmente el niño se presenta más con síntomas abdominales, dolor de estómago, diarrea, vómitos, pero de que sufren la infección también la sufren igual que los adultos. Lo que pasa es que la mayoría de los niños pues no deja ver los síntomas y entonces muchas veces pasan desapercibidos. Hay que tener eso en cuenta porque los niños son un foco de transmisión a los adultos y a los adultos mayores y a personas que están en riesgo también. Qué Y interesante, doctor, esto que usted nos plantea, porque dice que son focos de transmisión a los padres, pero también a los abuelos y a los adultos. a los abuelos y a los adultos, seguro que Los adultos mayores, y también me menciona el detalle, cuáles son el síntoma que más predomina en un niño con COVID es diarrea o dolor estomacal. bueno, los, los síntomas abdominales son más frecuentes en los niños. Bien. Pero que los síntomas de dificultad respiratoria, tos, cuando tienen catarro, pues también. Pero usualmente es más frecuente los síntomas gastrointestinales. La infección del COVID se da a través de secreciones de personas que han sido infectadas, obviamente que se lo han transmitido a los niños, ¿no? A los niños, y bueno, se da por las secreciones, por las gotitas de flu, que son las gotitas nasales, que se expelen cuando el que tiene la enfermedad tose, estornuda o habla. La forma de transmisión es igual. Exactamente igual. Exactamente igual, sí. Por eso es que hay que tomar las mismas precauciones con los niños, el lavado de manos, el distanciamiento. Y Como pediatra, acá en la región, ¿ya usted ha comenzado a atender casos de COVID en niños? Bueno, atender casos directamente de COVID no. Yo estoy viendo mis pacientes regulares y pues uno siempre hace un screening a los pacientes que uno sospecha, pero hasta ahora, gracias a Dios, no he tenido ningún paciente de COVID en la oficina. Pero siempre pues hay que darle seguimiento a los niños y siempre le decimos a los padres que mantengan ese contacto con su médico primario, con el pediatra, ante cualquier duda que pudieran tener. ¿Cuáles son las acciones preventivas que debemos tomar para que nuestros niños no se nos contagien? Le hago esta pregunta porque vemos a muchos padres, por ejemplo, lo he visto yo, muchos padres que no le ponen la mascarilla a los niños. De hecho, esta mañana estaba leyendo un artículo interesantísimo que hay unas edades específicas en donde los niños sí pueden utilizar ya las mascarillas. Hay unas complicaciones para que un niño pequeñito pueda permanecer con esa mascarilla, ¿verdad? Puesta, pero ¿cuáles son las medidas preventivas que como padres debemos tomar para que un infante pues no se exponga? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un compañero que tiene un bebecito. ¿Qué puede hacer él para evitar que ese bebé, cuáles son las medidas preventivas que él y su esposa deben tomar en cuenta para evitar
que su hijo, que es un bebecito, apenas tiene 1 año, pueda contagiarse con COVID. Sí, las medidas son las que se están divulgando: lavado de manos estrictamente con agua y jabón por 20 segundos. Si no hay jabón disponible, utilizar sanitizer que tenga alcohol, por lo menos un 60% de alcohol. Utilizar mascarillas, unas mascarillas K95, que son N95, que son las que se recomiendan. Y utilizar guantes cuando estés bregando con el niño pequeño. Y entonces, en cuanto a los niños, los menores de 2 años se supone que no utilicen mascarillas. No. Solamente los niños mayores de 2 años en adelante son los que deben de usar mascarilla. Los menores de 2 años no deben usar mascarilla. No ¿por qué? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? No. Pues bueno, están a riesgo de 2 cosas. Una es de sofocación. Bien. Y la segunda es la muerte súbita de recién nacidos, que son más comunes en el primer año de vida, pero se puede dar a los 2 años también. Un niño puede morir por muerte súbita del recién nacido, que se llama. Interesante esto, o sea que un niño menor de 2 años, no mascarilla. Pero no usamos no le colocamos mascarilla, pero tampoco lo exponemos en lugares donde haya no se lleva a lugares públicos. No se llevan a lugares públicos. No se expone a personas que están enfermas. Los juguetes hay que lavárselos siempre. A eso iba a preguntarle específicamente de los juguetes. ¿Cómo manejamos pues los juguetes de los menores en medio de esta pandemia? ¿Cómo debe ser la limpieza? ¿Cada cuánto tiempo debe ser esa limpieza de esos juguetes? Bueno, cada vez que el niño utilice los juguetes, se le quitan y se limpian y se mantienen limpios. No se deben compartir con otros niños ni con los hermanitos, sino que tener sus propios juguetes. Entonces los juguetes que puedan ser lavados, como son los peluches y eso, se pueden echar a lavar en la máquina, ¿verdad? Y incluso no tiene que ser, puede ser con ropa de alguien que esté contaminado, porque al lavarse pues el virus va a ser eliminado. Pero no deben compartir los juguetes con otros niños, y los juguetes pues deben ser limpiados con soluciones antisépticas que no sean tóxicas, las que están en el mercado, ¿verdad? Puede ser en spray o en toallitas que vienen impregnadas. Pues con ese tipo de líquido es que debe esterilizarse cada juguete. En el caso de que haya un integrante de esta familia, como ocurrió con una familia, por ejemplo, en Yabucoa, un miembro de la familia, el padre dio positivo a prueba molecular de COVID y salió reflejado que el niño de 4 meses o la niña de 4 meses también había dado positivo. ¿Cómo debemos manejar esta situación en ese hogar? Bueno, en ese caso, la persona que sale positiva pues debe aislarse. Debe inmediatamente aislarse, se debe tener en una habitación aparte, si posible con un baño en esa misma habitación, y comer aparte y no interactuar con el resto de la familia. Es un poquito más complicado, ¿verdad? Y entonces, pero la persona tiene que seguir las instrucciones de aislamiento, y por lo menos son, el CDC está recomendando que el aislamiento dure hasta 14 días. Y pues no es necesario hacerle más pruebas, a menos que el paciente se ponga malo y se deteriore. Pero lo que hay que observar el aislamiento por lo menos por 10 a 14 días. Por 10 a 14 días, y a diferencia del adulto, que se realiza en un periodo la prueba, en el caso del menor, del infante,
pues solamente se hace una prueba, que es la que determina en efecto el virus, Sí. y posteriormente no se vuelven a hacer más pruebas. No se vuelven a hacer más pruebas, no. Se deja en A menos que el aislamiento, paciente se ponga malo, se deteriore su condición. se deteriore su condición. Bueno, pero si hay algún integrante de esta familia que viven en esta estructura que dio positivo a prueba molecular, pero el infante no ha mostrado ningún tipo de sintomatología, ¿cuál es el proceso que debe seguir mamá y papá? Observar el paciente. Observación. Observación. La mayoría de los niños, pues, como dijimos, no presentan síntomas. Ahora, si el niño tuviera una condición previa, por ejemplo, una enfermedad cardíaca congénita o problemas pulmonares por prematuridad, deficiencia de su inmunidad por alguna razón, problemas renales crónicos, pues ya habría que darle seguimiento más de cerca y en ocasiones pues hospitalizarlo si presentara cierto tipo de síntomas. En ese caso pues debía haber una comunicación con su pediatra bastante frecuente hasta que el niño pues pase de la etapa de contagiosidad y de peligro. En algunas ocasiones el paciente puede permanecer en la residencia recibiendo algún tratamiento en caso de que su condición de salud no sea complicada, puede permanecer en la residencia, ¿no? Claro que sí, supervisado por su médico y en comunicación constante con el médico. Que el médico estará pendiente a cualquier síntoma o signo que pudiera presentar el paciente, que esté significando que el paciente se esté deteriorando, pero la mayoría de los pacientes pueden quedarse en su casa bajo la supervisión del médico y con constante comunicación y siguiendo las medidas de prevención, obviamente. ¿Alguna recomendación final que usted quiera hacerle a los padres que nos están escuchando, que tienen estas inquietudes y preocupaciones con relación al COVID y sus hijos? Sí, bueno, las recomendaciones es que sigan las instrucciones, lavado de manos, distanciamiento social, y estar en comunicación con sus médicos, siempre comunicarse con sus médicos si tienen alguna duda. No, en realidad no necesitan ir a sala de emergencia siempre. Al hablar con el médico primario, con su pediatra, el pediatra le podrá decir si deben ir a sala de emergencia o no. Pero la mayoría de los pacientes se pueden manejar en su casa con tranquilidad. Y tener tranquilidad siempre. Tener tranquilidad para no hacer cosas que no se deben hacer. Excelente. Pues le agradezco, doctor, que haya estado disponible. Licenciada, ¿usted quiere añadir algo? Sí, yo quería preguntarle al doctor relacionado con la prueba del COVID. A los bebés o a los niños también se le hace la molecular por la nariz, ¿o cómo es esa? Sí, tendría que ser igual. Sí. Igual. Tendría que ser igual, sí. Sí. Hay unas pruebas que se están haciendo ahora de saliva. Sí. Pero aquí en Puerto Rico todavía me parece que no están disponibles